tema de hoy, reflexiones sobre el libro Génesis. Es interesante leer las escrituras sagradas de las principales religiones del mundo, porque nos llevan a pensar los orígenes reales de cada una de las religiones y qué tan ciertas son las creencias. Porque fíjense ustedes, en este momento de la historia hay una gran pelea en el Medio Oriente. Israel versus Irán y todos sus vecinos. Y esas religiones vienen de una sola cuna, que es Abraham. ¿Y Abraham de dónde viene? De la descendencia de Adán. Entonces uno se pregunta, según los libros sagrados, ¿estamos en momentos históricos reales? ¿O todo esto es una patraña creada por religiones y por creencias que en realidad lo único que han hecho es producir guerras constantes, como la que se está viviendo actualmente, como esa guerra cruel entre Israel y palestinos? Y digo cruel mutuamente, se matan como matar cucarachas y ratas en una alcantarilla. Y eso no está bien, me pregunto yo, ¿qué clase de Dios es el que tiene esa gente? ¿En qué es lo que se inspiran? Y he decidido ponerme a leer la Biblia. He analizado 5 capítulos del libro de Génesis y voy a colocar aquí algunas inquietudes y algunas ideas que tengo sobre la lectura de libros sagrados, especialmente los 5 primeros capítulos del libro Génesis para el día de hoy. Estas reflexiones las haré con muchas otras lecturas sagradas, no solo de la Biblia, sino también de otros libros. Pero aquí les va. En el Génesis, primero que todo, ¿quién es el autor del libro Génesis? ¿Todos saben? Creo que muchos no. Pues es Moisés. ¿Y quién era Moisés? El que sacó a los judíos, a los israelitas de Egipto. Pero resulta que antes de Moisés hubo muchas generaciones de Adán hacia acá y no escribieron nada. O sea, la verdadera realidad de la creación y todas sus implicaciones no la tuvimos sino hasta Moisés. O sea, siglos después, porque los primeros habitantes, según el Génesis, vivían casi 1000 años, entre 800 y 900 y pico de años, lo cual significa que hubo muchas generaciones después de la creación de Adán. Y Moisés es el que realmente dicta el libro. Posiblemente él no se sentó personalmente y lo escribió, sino otros, los escribas, que llaman en el mundo de los judíos. Entonces, vamos a mirar algunas opiniones sobre el capítulo 1, por ejemplo, que Dios creó al mundo y no había nada, o sea, se movían las aguas, pero no había vida en las aguas, y se movían los vientos y los cielos, pero eso no está claro, eso es un concepto muy etéreo, muy vano, ¿sí? Vano en el sentido no de despreciable, sino en el sentido de que no tiene una configuración real. Yo personalmente no creo que exista un principio. El universo es eterno. El universo no tiene principio ni fin. Como lo explican los físicos en la física cuántica y en otras clases de explicaciones sobre la energía y la materia. Dicen que la energía ni se crea ni se destruye, sino se transforma.
O sea que el universo en realidad es eterno. No creo que haya una creación inicial. No creo que haya una mente que inicialmente creó todo, en el sentido de que haya un principio. Creo en la mente universal, que para mí es Dios, a quien respetuosamente llamo Dios, que está siempre presente en el tiempo y en el espacio, es decir, en la forma. Y en el capítulo 1 de Génesis también se narra cómo fueron creados los animales. En el capítulo 2 es más la creación del hombre. Adán y Eva son los personajes que se crean del barro. Sí, literalmente, del barro. ¿Y saben qué me sorprende? Hay otras explicaciones en otras creencias de otros libros, de otras culturas, que hablan también de esa creación a partir del barro. Yo no tengo dudas de que una mente universal, una mente creadora, pueda hacer vida a partir del barro y soplar vida en ese barro, pero puede ser algo simbólico, ¿sí? Puede ser una explicación simbólica de cómo se hizo la vida. Ahora, no creo en la explicación científica de que nosotros venimos de que unas piedras del espacio cayeron por acá y esas piedras contenían los elementos necesarios como los minerales que hay en nuestro cuerpo y que sí, de pronto surgieron de las piedras y todo lo que cayó por aquí la vida, todo lo que vemos y finalmente el ser humano. No sé, me parece demasiado trivial, demasiado simple esa explicación. Me parece más interesante la explicación de la creación. Recuerden, yo soy un libre pensador y ustedes también. Lo que pasa es que tienen que irlo descubriendo poco a poco y liberarse de las cadenas de la esclavitud de la religión, de la política y de esas creencias que hemos tenido influidos por la sociedad donde nacimos, por la familia donde nacimos y por la religión que actualmente profesamos, porque las religiones esclavizan, sí, el pensamiento lo esclaviza. Sigamos con este asunto de las interpretaciones del Génesis. Esto es muy largo, pero yo voy a ir dando aquí mis conceptos, los que me han llamado poderosamente la atención. Quizás después voy haciendo otras ideas y otros, digamos, aspectos fundamentales de la meditación sobre este tema. Es que hay mucha tela que cortar. Entonces ese es el asunto. Bien, si Dios creó a Adán y Eva, ¿cuándo los creó? Esa parte no está clara. Y exactamente quiénes eran, de qué raza eran, eso no está claro. Porque según los judíos nosotros fuimos creados como unos 4.000 o 6.000 años antes de Cristo. Y realmente la vida, según las experiencias científicas, tiene mucho más años. No miles, sino millones. Y los primeros habitantes que se han datado realmente no fueron de esa zona del mundo, sino de África. Ahora, ¿quién creó a las otras criaturas que habitan el planeta Tierra? A los amarillos, toda la gente asiática, los japoneses, los coreanos, los filipinos. ¿Quién creó a todos los aborígenes e indígenas de toda América? América del Norte con los pieles rojas, América del Centro con los aztecas, América del Sur con los muiscas, con los incas. ¿Quién creó a esa gente? Tampoco está claro y no, en la Biblia no lo explica, ni otros libros sagrados de esa zona del mundo. Nosotros tenemos acá nuestros propios libros sagrados y nuestras propias interpretaciones, que hay que estudiarlas. O sea, no muera ignorante, porque usted tiene mucho tiempo en la vida para pensar y meditar.
utilice ese tiempo muerto que usa mirando shorts y mirando detallitos en su celular para cosas más importantes, para reflexiones más trascendentales. Entonces, sigamos con el capítulo 1, 2, 3, 4 y 5 de la Biblia. Es muy interesante toda la narración porque ahí Moisés trata como decirle a la gente, mire, nos vamos a regir por estas ideas y esta es la religión de nosotros. Y esto es lo que hay que difundir, esto es lo que hay que hacer que otros crean. No sabemos exactamente hasta dónde llegaremos porque nos vamos a ir a conquistar una tierra que se supone que es de nosotros, pero ya hay otra gente ahí. Ahí hay una contradicción. ¿Por qué se van a buscar una tierra que no es de ellos? ¿Y quién le dio la tierra a esos otros? ¿Hay otro Dios? ¿O hay otros dioses? ¿No se supone que es uno solo para toda la humanidad y el universo? Personalmente estoy, digamos, desconcertado con esas explicaciones que no tienen realmente un fundamento profundo. Es una narración que trata de dar una explicación. Bien, Adán y Eva. Adán y Eva. ¿Por qué Adán y Eva se rebelan contra Dios? O sea, ¿qué era lo que había en la cabeza de Adán y Eva para rebelarse? ¿Y por qué ponen una serpiente? ¿Y qué es eso de la serpiente? ¿Es un animal de verdad? ¿O es una simbología del mal? ¿O del bien? Porque realmente la serpiente lo que hace es abrirle los ojos a Adán y Eva y decirles, mire, esto es el bien y esto es el mal. Entonces aquí uno se pone a pensar, ¿quién era el malo? ¿El que trataba de tener a la gente inocente sin conocer nada, como una especie de esclavo paradisíaco? ¿O realmente la serpiente es el símbolo de algo que le da al hombre el conocimiento? Le abre la mente para que pueda pensar qué está bueno, qué está malo, qué es luz, qué oscuridad, qué es oscuridad y cómo escoger entre las dos. ¿Y cuándo? ¿Qué es lo alto y qué es lo bajo? Entonces es muy interesante que sí, hay un ser ahí que está transmitiendo el conocimiento. Pero realmente ¿quién es ese ser? No se explica. Ahí en la Biblia no se explica. Vamos a ver si en otros libros sagrados también de la región nos explica quién es esa serpiente. Ahora, me llama la atención también de esos primeros capítulos del Génesis que Dios habla en plural, es como si fueran varios. Dice que no vaya a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal y del árbol de la vida para que no sea eterno, para que no vaya a ser como uno de nosotros. Habla en plural, es como si fuera un grupo, como uno de nosotros. Ahí no dice yo soy un Dios único, sino dice somos nosotros. Ahora, después vienen interpretaciones, inventos, porque antes de que existiera Jesús y antes de que existiera la religión de Pablo de Tarso, el verdadero fundador del cristianismo es Pablo de Tarso. Entonces, no había interpretaciones de que eso de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres y que esos eran los tres que estaban en el paraíso. Hay esa explicación, pero hay otra. Algunos dicen que esos creadores son gente del espacio que estaba ahí haciendo creación de vida. Y por eso se refiere a varios. Y parece que estaban como en un experimento cósmico creando un ser, a ver qué hacían con él y cómo lo ponían a trabajar. Pero se le escapó de las manos cuando uno de ellos mismos viene, y ahí es la simbología de la serpiente, y le da pesar con esos esclavos, con esa creación y dice,
pero ¿cómo los vamos a dejar así de brutos? Tenemos que darles la inteligencia, el bien y el mal, el origen del bien y el mal, y que sepan realmente y tengan conciencia. Entonces uno se pregunta, ¿es malo que Eva le haya dado a Adán ese conocimiento? Y aquí hay algo también muy interesante. Fíjese que fue la mujer la primera que obtuvo el conocimiento, no fue Adán, fue la mujer. Quizá por eso es tan astuta como la serpiente, como la misma que le dio el conocimiento. No es Adán, pero Adán también come, o sea, también se le despierta el conocimiento y las ganas de saber el bien y el mal. Ahora, viene otro asunto muy importante. Fíjense que todo esto da para mucha tela que cortar y mucho comentario. Yo voy dejando acá estas ideas para que usted vaya reflexionando y vaya haciendo su propia elaboración y despertando y abriendo los ojos. Echan a Adán y a Eva del paraíso. ¿Pero qué era el paraíso? O sea, ¿dónde era que estaban? ¿Estaban dentro de qué? ¿Cuál era eso? Una región especial que habían hecho ahí en esa zona y habían puesto como unos límites, como unas cercas o algo para que ellos no salieran de ahí. Parece ser. ¿Por qué? Porque luego los echan de ahí. ¿Y para dónde los echan? Para el resto de la tierra. O sea, de ese lugar específico que estaba ahí los echan para el resto del mundo. Ahora, hay otras interpretaciones, que puede ser que ellos estuvieran en un lugar especial, en otro lado diferente a la tierra, y los echan acá. Puede ser. Ahí les dejo la inquietud. Realmente estos que echaron a Adán y Eva de la tierra, del paraíso a la tierra, y luego de la tierra lo echarán quién sabe a dónde, esa creación es de seres bastante, en mi opinión, recuerden, bastante crueles y sangrientos. Porque a raíz de ahí, de esa creación, es que viene la situación de los sacrificios de sangre. Ese ser exige sacrificios de sangre. Y de ahí viene el primer asesinato, que Caín mata a Abel, porque a ese ser o a esos seres que crearon a Adán y Eva y que descendieron en Caín y Abel, no les gustó la ofrenda de Caín. Caín era el vegetariano, el que ofrecía las verduras y las frutas, lo que produce el campo. Pero a Yahvé, a Jehová le gustaba más, a ese grupo le gustaba más los asados de Abel, las ovejitas, y le ponía las más gorditas, o sea, la que tienen ese gordito tan sabroso que uno disfruta, que es el que le da el sabor a la carne. A él le gustaba eso, a Jehová y a ese grupo. Entonces uno se pregunta, ¿quién es ese Dios? ¿Dios es un ser que le gustan los asados, tipo argentino, con chinchulines y todo? Y eso pues es como raro, porque se me hace que Dios es un ser más universal. El Dios mío, en el que yo creo, es una mente universal creadora de todo lo que existe en el universo, y del tiempo y el espacio y la eternidad. La eternidad es que no hay tiempo ni espacio, que nosotros estamos aquí temporalmente. Pero ese Dios del Antiguo Testamento, de los 5 libros primeros de Génesis, es un Dios que le gusta la carnecita asada, el olorcito de la carne asada, que es muy sabroso. ¿A quién no le ha gustado un asado argentino? Una delicia, una punta de anca, ¿sí? Un bife de chorizo. Son comidas deliciosas, que deben tener un límite, por supuesto, porque también hacen daño. Entonces, a ese Dios le gustaban esos asados. Y a raíz de esa comparación, es que Caín se llena de rabia. Dice, pero ¿cómo así que le gustan más los asados de Abel?
y se emberraca y se pone bravo con Abel. Ahora, Abel lo único que hizo fue, en realidad, ofrecer lo que a Jehová le gustaba. Y ahí viene el primer asesinato. Entonces ahí les dejo esa inquietud. Vienen otras inquietudes, que cuando salen del paraíso, Adán y Eva, parece ser ahí mismo en la descripción del libro, que afuera ya había gente. ¿Por qué? Porque con esa gente fue que se reprodujeron Caín y Abel. No fueron con hijos de Adán y Eva, sino con otra gente. O sea que ellos no fueron los únicos. Ya había otra creación, ya había otra gente afuera. ¿Sí me comprenden? Esto pasa porque la gente no analiza los libros sagrados. Los lee y le cree a un pastorcillo que se para en un altar a recoger dinero y dar su propio discurso. Pero usted tiene que hacer el propio suyo. ¿Por qué? Porque si no se queda ignorante. Se queda oveja toda la vida. Y usted no se puede quedar así, usted tiene que abrir los ojos. Usted tiene que comer del árbol de la ciencia del bien y del mal y saber las cosas que suceden en su propia existencia, porque usted es un ser libre. Libre entre comillas, porque somos interacción humana con otros seres y con el ser divino que es la mente universal. Pero hay que salir de la ignorancia en que nos tienen las principales religiones del mundo. Y ese es el propósito de este audio, empezar a crear conciencia. Fíjense ustedes que a nosotros de niños, a los que ya somos muy mayores, nos enseñaron y nos tocaba llevar al colegio un libraco grande que se llamaba Historia Sagrada. Y teníamos que creer todo lo que decían ahí. Y la primera historia sagrada que se cuenta es de la que estamos hablando, del libro de Génesis. Primeros capítulos. Ya veremos los otros y ya habrá más comentarios al respecto. Voy a explicar hoy acá y voy a terminar acá explicando también los primeros 5 libros de Génesis, pero tengo un canal que se llama Libros Sagrados. En ese canal, Libros Sagrados, es donde voy a hablar más que todo principalmente de la religión y de sus libros sagrados. Entonces, mirando estos 5 primeros libros aquí en el canal Oro Espiritual, los 2 canales van a estar interactuando, ¿no? O sea, el uno con el otro. Este análisis y esta reflexión realmente a lo que nos lleva es a saber que hay que leer con cuidado, escuchar con cuidado y, ojo, no tragar entero, porque cuando usted traga entero, su vida se vuelve muy simple, es rutinaria. Como decía mi abuelo, esto se convierte en un asunto de todos los días quite y ponga calzón. Y usted no se pregunta ni quién soy, ni de dónde vengo, para dónde voy, quién me creó, por qué estoy aquí, para qué me levanto todos los días, a hacer dinero. Al final de cuentas me voy a morir y no se va a llevar el dinero. Entonces tiene que haber un sentido diferente al dinero, un sentido diferente a ser promotor de Herbalife o de otras religiones. Tiene que haber algo más profundo, algo más interesante. Y en eso estamos aquí en este canal. Bueno, estos 5 primeros capítulos también nos hablan de los sufrimientos de Adán y Eva. Vamos a cortar tela un poquito de ese aspecto, aunque haré un capítulo entero de ese tema. Adán y Eva son echados del paraíso, pero además los maldicen. Es que esa situación se me hace cruel. ¿Por qué los maldicen solo por saber el bien y el mal? Los maldicen. A Eva le dicen, por cuanto engañaste a tu marido y le enseñaste a pensar, te voy a hacer parir los hijos del dolor. Es decir, por creerle a la serpiente, a ese ser que le abrió los ojos, que no sabemos quién es en realidad la serpiente, pueden ser una o varias.
porque las serpientes no hablan. Eso sí, seamos sinceros, si las serpientes hablaran, el libro de Génesis sería una fábula, que es un elemento literario donde los animales hablan y conversan entre ellos. Y si fuera una fábula, pues sería un invento. Pero aquí la serpiente es la representación de algo. Alguien está hablando el nombre de la ciencia, del bien y del mal. Y entonces, por haber comido de ese árbol, Eva parirá los hijos con dolor. Y tu marido se enseñoreará sobre ti, es decir, queda institucionalizado el machismo en el planeta Tierra a partir de ese momento. En nombre de Jehová, en nombre de Dios. Por eso todas las religiones abrahámicas tienen el concepto del machismo. De ahí viene el Corán y de ahí viene el Islam y de ahí viene el cristianismo y de ahí viene el judaísmo. Todas religiones machistas donde el hombre es el que manda. Pero fíjense ustedes, fue la mujer la primera que adquirió el conocimiento. Fíjense la contradicción. Pero el hombre es el que manda. Te enseñorearás sobre ella, ¿sí? Y tu deseo será para tu marido. La mujer, no nos digamos mentiras, es la más gozona, es la que tiene más terminaciones nerviosas en el aspecto sexual y es la que más goza en el aspecto sexual. Ese es un parámetro que ya fue descubierto hace muchos años por los psicólogos Master y Johnson en Estados Unidos en las investigaciones sobre el clítoris y sobre toda la asistencia de las mujeres en el aspecto sexual. Bien, el machismo queda institucionalizado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puede haber una igualdad de leyes? Es decir, no es que seamos iguales porque somos distintos, pero en el aspecto legal debemos tener los mismos derechos y deberes. Somos distintos porque somos complementarios. Hasta el mismo libro lo explica. Le voy a hacer al hombre una ayuda idónea para que no esté solito ahí andando por el bosque. Y le hace a Eva. O sea, eso era un plan original. Eso no fue ahí un invento de última hora. El plan era que existieran dos y además que se reprodujeran porque necesitaban harta gente metida en la tierra. No sabemos exactamente para qué. ¿Para qué nos crearon? Exactamente para qué tanta gente en el planeta. Y tantas razas, además. Estamos en el proceso de entender esto. Bien, otro asunto importante que pasa en la maldición con Adán y Eva. Resulta que a Adán también lo maldicen. Y miren, todo por culpa de Eva, por ponerse a conversar con la serpiente. Y a Adán le toca una de las partes más duras, ¿sí? Porque le dicen, le voy a maldecir la tierra. O sea, la tierra que está fuera del paraíso se la maldicen, ¿sí? Y le dicen, esa tierra le va a producir frutos, le va a producir verduras y le va a producir raíces, pero todo eso que le va a producir a usted le va a costar mucho trabajo. Porque para que le cueste trabajo, le voy a crear plagas que le dañen los cafetales, que le dañen hasta la marihuana. Pero todo lo que usted va a hacer con la tierra será maldito. Y sí, nos toca producir frutas y verduras con mucho dolor. Trigo y todo lo que se produce en todas partes del mundo para que podamos hacer el pan. Y de ahí vienen, según el libro sagrado, las maldiciones para Adán y Eva. Bueno, todo esto está en el capítulo 1 y 2. Imagínese usted que esos primeros 5 capítulos son para narrar toda esta historia. Y no son muy largos, ¿sí?
En realidad es corto leer esos 5 primeros capítulos, pero resulta que es apasionante todo lo que se desprende de ellos. Es decir, la interpretación religiosa y la interpretación de los pastores y los rabinos y de todos los que influyen en la religión de Abraham, esas interpretaciones dan para mucho. Fíjense ustedes, viene la maldición de Adán y Eva, la expulsión del paraíso, el conocimiento de quién será la serpiente. Ahora, otro asunto importante con la serpiente. Si el paraíso era tan perfecto, era para bien de Adán y Eva, ¿qué hacía la serpiente en el paraíso? ¿Por qué le dieron permiso de estar ahí? Si Dios es todopoderoso y sabía que la serpiente la iba a embarrar, ¿por qué la deja ahí en el paraíso? En realidad nosotros somos como la consecuencia de un experimento que salió mal. Nosotros somos como el análisis del pecado original. ¿El pecado original cuál es? Comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ojo con esto, ¿no? Mucha gente, incluido yo, desde niños pensábamos que el pecado original era que Adán y Eva hubieran tenido sexo y hubieran tenido a Abel y a Caín. Pero no es así. El sexo es muy sabroso y el pecado original es el conocimiento según el libro. El sexo ya lo tenían y tenían que practicarlo y habían tenido que reproducirse, porque si no, ¿para qué los hicieron mujer y hembra? Les hubieran dejado un solo híbrido, una especie de andrógino, pero no fue así. Hicieron macho y hembra. Y esos dos son los que se van a reproducir. No 2 hombres ni 2 hembras, ¿sí? Ni 2 andróginos. No, macho y hembra, según el texto bíblico. Entonces, fíjense ustedes que cada tema que vamos abordando en la interpretación de los libros sagrados da mucha tela que cortar. Esto no está definido. Esto no está, es que ahí lo dice y ya, como dicen muchos pastores. Conozco pastores de iglesias muy famosas y muy rentables que dicen, es que para mí el texto bíblico no tiene interpretación. Es tal cual como está ahí y se acabó el asunto. O sea, ellos son partidarios de no comer de la ciencia del árbol del bien y del mal. O sea, de no tener conocimientos, ¿sí? Pero para recaudar dinero sí utilizan el marketing. Porque tienen tarjetas de crédito, tienen células de reunión, tienen un marketing perfecto, tienen música para motivar a los nuevos, a la juventud, a todos los jóvenes, y música para motivar la reunión. Una buena fiestecita, un buen marketing se hace es con música, no se hace a palo seco. Entonces, todos lo hacen bien, realmente, hay que reconocerlo. Las religiones funcionan bien, son un invento muy bueno del ser humano, muy rentable y muy agradable para muchos. ¿Por qué? Porque les dan la interpretación comida, la gente no tiene que digerirla, ¿sí? Sino se la dan ya lista, ya digerida prácticamente. Y a la gente le gusta eso, lo fácil, no le gusta ponerse a pensar, no le gusta hacer lo que estamos haciendo aquí. Aquí estamos comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal. Estamos usando el conocimiento, el libre albedrío. Ese espíritu universal que nos permite comunicarnos con el espíritu trascendental que es el Espíritu Santo, es decir, el creador de todo. A ese es el que yo llamo Espíritu Santo, a la mente universal. Y sí tengo Dios, no soy ateo. No soy ateo. Lo que pasa es que mi interpretación y mi conocimiento y la meditación que tengo acerca del Dios creador es distinta de la Biblia. Es un poco más abierta. Discúlpeme que se lo diga así. Yo sé que mucha gente va a armar polémicas por este audio, pero esa es la idea. Comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. No tragar entero.
Bien, este análisis de los primeros 5 capítulos es largo. Vamos a hablar ligeramente de la reproducción de Caín y Abel en adelante. Vienen muchos hijos y vienen muchas posibilidades después de Caín y Abel. Eso los veremos en otros capítulos cuando estemos mirando el resto del libro Génesis. Creo que por hoy los invito a que compartan este audio y díganle a 10 amigos que abran la mente, que coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Si quieren apoyar estos canales Oro Espiritual y Libros Sagrados, escriban al correo Oro Espiritual. Ahí les decimos cómo nos pueden apoyar para seguir difundiendo nuestras ideas de libres pensadores. Sí, nosotros sí comimos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y estamos con Eva, en el sentido de que Eva nos abrió los ojos, no fue Adán. Realmente fue Eva, fue la mujer la que hizo posible que el ser humano pudiera pensar. ¿Por qué? Porque le creyó a la serpiente, a esos seres que quisieron abrirnos la mente y que estaban ahí también en el paraíso y que no se sabe si eran tan malos, ¿por qué Jehová les dio permiso de estar ahí? Se suponía que el paraíso era un sitio perfecto. Esto ha sido todo por hoy. Que tengan un bonito día, una buena semana y que Dios bendiga su camino. Si le gustan estos audios y estos videos, hágale clic a la campanita, también hágale clic a la manito arriba y escríbanos al canal Oro Espiritual para decirle cómo nos puede apoyar. Que tengan una buena semana, un bonito día y que Dios bendiga su camino.